Hola a todos, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, y a continuación mis compañeros. Carlos Fuentes Rivera. Luis Mario Guerra Cisneros. Ricardo Ríos Guerra. Jacobo Sierra Y su Vargas. servidor, Cristian Rodríguez, les presentaremos los temas de Condensación es lo contrario de la evaporación. Esto quiere decir cuando las partículas de un gas se están elevando, estas al mismo tiempo van a estar perdiendo cada vez su energía cinética, o sea, su movimiento, ya que en la atmósfera va a haber capas donde el aire ya sea más frío, por lo tanto, este movimiento del gas se va a estar tan lento, que va a llegar un cierto momento que estas partículas del gas se van a contraer y van a formar un líquido. Eso se puede explicar con los estados del agua. El condensado de película no es más que nada la condensación de un vapor sobre una superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el vapor está condensándose a causa de la superficie, ya que esta va a tener una temperatura menor a la temperatura de saturación, se va a ver reflejada como un líquido, o bien dicho, una película, la cual la transferencia de calor entre la superficie y el vapor será influenciada por la película, ya que esta va a actuar como una resistencia térmica. Por lo tanto, entre más película exista, va a haber una transferencia de calor menor. Bueno, ¿cómo se puede reflejar esto antes mencionado? Se lo podemos ver como en un espejo. Cuando está en frecuente contacto con vapor, se va a ver con el tiempo gotas, o bien dicho película, como podemos ver. Esta longitud de esta película se va a determinar de diferentes formas o parámetros, ya sea la orientación de la superficie, ya sea horizontal o plana, ya que así también sería su deslizamiento de la película a causa de la gravedad, y también influiría mucho también la viscosidad. la condensación por gotas en una superficie. Ocurre cuando vapor puro saturado entra en contacto con una superficie fría y cede calor hacia la superficie. Al ceder calor, el vapor se condensa formando unas pequeñas gotas en la superficie. Esto es muy evidente en las mañanas en el rocío. El rocío de las mañanas es generado por condensación por gotas. La condensación por niebla se presenta a una altitud muy baja en forma uniforme. Esta es causada principalmente por el enfriamiento del aire, el cual se encuentra muy cercano a la superficie terrestre, y por la condensación del vapor de agua. Esta está compuesta por una capa finísima de gotas de agua en estado de suspensión, las cuales son incapaces de caer al suelo como precipitación debido a efectos de la gravedad, y también a que no son lo suficientemente pesadas como gotas de lluvia. Bueno, la condensación por contacto directo. Esta ocurre cuando el vapor se pone en contacto con un líquido frío. Esto es como en los condensadores de chorro. Aquí el agua de enfriamiento se rocía sobre el vapor de escape y existe un contacto directo entre el vapor de escape y el agua de enfriamiento, de aquí su nombre. Este proceso de condensación es muy rápido y muy eficiente, pero también se mezcla el agua de enfriamiento y el vapor condensado. Las ventajas que tiene esta condensación sobre los procesos convencionales, los cuales utilizan alguna superficie metálica para el contacto, se debe a que aquí el diseño es más simple, hay menos problemas de corrosión, menos descamación, el mantenimiento es más barato y las áreas de transferencia son mayor. La ebullición sucede cuando un fluido cambia de estado líquido a gaseoso, esto por el aplicarle un calor. Por ejemplo, tenemos un recipiente con agua, que al aplicarle un cierto calor que es arrojado por la fogata, sus moléculas de agua van a empezar a moverse hasta cierto grado,
que éstas trasciendan a ser gas. El punto de ebullición o la temperatura de ebullición va a cambiar con respecto a la altitud que se encuentre el fluido. En este caso, si el fluido se encuentra al nivel de mar, esta temperatura va a ser de saturación de 100 grados Celsius. Hola, mi nombre es Jacobo y voy a explicarles un poco mejor lo que es la primera fase de la ebullición de alberca, en donde al tener un recipiente lleno de agua al ser calentado se genera el primer fenómeno, que es la convección libre. Recordemos que la convección libre es el movimiento de un fluido al aplicarle calor por medio de un sólido, sin que intervenga otro factor, que el movimiento sea natural. Entonces observamos que nuestro fluido comienza a generarse un movimiento dentro de él debido al cambio de las densidades de las partículas más cercanas a donde se está aplicando el calor directamente. Este movimiento se puede llegar a observar si se calienta agua común y se empiezan a ver unas distorsiones dentro de nuestro fluido. Esto es debido a este fenómeno del cambio de densidades que generan ese movimiento de forma natural, cumpliendo con el principio de lo que es la convección. Ebullición nucleada. Es un tipo de ebullición que tiene lugar cuando la temperatura de la superficie es más alta que la temperatura del fluido saturado en una cierta cantidad. Este tipo de ebullición se divide en dos submodos. La primera es burbujas aisladas. Como se muestra en la figura, en la región AB se forman burbujas aisladas en lugares de nucleación y se separan de la superficie. Esta separación induce una mezcla considerable de fluido cerca de la superficie. En este régimen, la mayor parte del intercambio de calor es a través de la transferencia directa de la superficie al líquido en movimiento en la superficie y no a través de burbujas de vapor que se elevan de la superficie. El siguiente submodo es chorros o columnas. Como se muestra en la figura, en la región BC el vapor se escapa por chorros o columnas que posteriormente se unirán en flujos de vapor. Esta condición se puede ver en la figura. La interferencia entre las burbujas densamente pobladas inhibe el movimiento líquido cerca de la superficie. Si nos regresamos a la figura, podemos observar que el punto P corresponde a una inflexión en la curva de ebullición en el que el coeficiente de transferencia de calor es un máximo. Ebullición de transición de alberca. Esta región corresponde a la función del exceso de temperatura en C menor o igual a la función del exceso de temperatura menor o igual a la función del exceso de temperatura en D, donde la función del exceso de temperatura en D es aproximadamente 120 grados centígrados. Se denomina ebullición de transición. La formación de burbujas ahora es tan rápida que la película de vapor se comienza a formar en la superficie en cualquier punto sobre la superficie. Las condiciones pueden oscilar entre la ebullición de película y la nucleada, pero la fracción de la superficie total cubierta por la película aumenta al aumentar la función del exceso de temperatura, como la conductividad térmica del vapor es mucho menor que la del líquido. La ebullición de película se da cuando la superficie está completamente cubierta por vapor y las burbujas no pueden escapar, y la presión del sistema cae o el flujo disminuye. A medida que la temperatura sube, las burbujas empiezan a formar de manera más eficiente. Crecen y se agrupan en pequeñas áreas de la superficie de transferencia, formando una película de vapor, provocando un aislamiento entre la superficie de flujo libre, provocando de esta manera que el calor transferido disminuya a medida que se aumenta la temperatura. En este experimento colocamos una olla con agua en la estufa. El primer tipo de ebullición es la ebullición de convección libre. Este inicia desde que ponemos nuestra olla a calentar hasta que aparecen las primeras burbujas y entramos en la ebullición nucleada. La primera ebullición nucleada es la de tipo de burbujas aisladas, las cuales se muestran en la olla. Después de eso, conforme aumenta el calor, entramos en la ebullición nucleada de chorros y columnas, en las cuales la ebullición es como se muestra en la olla. Después de esto hay un punto en el que comienza a bajar el calor y entramos en la ebullición de transición. El calor desciende hasta un punto y después vuelve a subir. Cuando vuelve a subir, entramos en la ebullición de película. Mi nombre es Jacobo y voy a hablar sobre lo que es la Curva de ebullición del agua. Para esto me voy a apoyar de la siguiente gráfica, en donde encontraremos las fases por las que pasa este tipo de ebullición. Primeramente se supone lo que es un recipiente de agua siendo calentado con fuego directo.
Muy bien. La primera fase sería la convección libre, que la encontramos desde el punto 0 al punto A, que es donde se cede calor de lo que es nuestro recipiente hacia lo que es nuestro fluido, incrementando su temperatura, llevándolo hasta un punto de saturación que se encuentra aquí, que es el punto A. Y de ahí pasa a la siguiente fase, que es la ebullición nucleada. En esta ebullición nucleada hay un punto intermedio, que es el punto B, en donde se observa que en la parte inferior de nuestro recipiente se empiezan a formar pequeñas burbujas. Estas burbujas reciben el nombre de burbujas aisladas. Estas burbujas lo que hacen es incrementar el coeficiente de transferencia de calor de lo que es nuestro fluido, por lo que la temperatura empieza a subir. Del punto B al punto C, aún en la ebullición nucleada, encontramos que la temperatura, al seguir incrementándose, las burbujas empiezan a subir desde la parte inferior hacia la parte superior en columnas o chorros de burbujas. Estos chorros de burbujas son a raíz meramente de lo que es el incremento de temperatura. Al llegar al punto C, que este punto es la temperatura crítica, y de ahí decae la temperatura. ¿Por qué? Porque se entra al siguiente fenómeno, que es ebullición de transición, en donde aún se encuentra parte de la ebullición nucleada, como la ebullición de transición, en donde se forma una pequeña película de vapor de agua entre lo que es nuestro recipiente y nuestro fluido, lo cual funciona como si fuera un aislante. Es la razón por la cual la temperatura cae. Muy bien, llegando al punto D, se dispara nuevamente la temperatura. ¿Por qué? Porque pasa a la siguiente fase, que es la ebullición de película. En esta se forma una pequeña película de vapor de agua en la parte inferior, pero de manera uniforme. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora pasa a ser una transferencia de calor por radiación. Es la razón por la cual la temperatura se observa que se dispara hasta el punto E. Esta es todo el ciclo de lo que es la ebullición de alberca. Espero haya quedado claro. Hasta luego.